Bueno, aquí tenemos a Magín Díaz y las recetas del fondo son las siguientes, Magín. Esa receta, el que se la toma se muere. La reforma fiscal es imperiosa. Imperiosa. Lo que quiere decir es que necesaria e que imprescindible. eso no es una discusión de si va o no, es imprescindible, es obligatoria. Entonces es inevitable. Dice que hay que hacer una ampliación de la base tributaria, la eliminación de las exenciones, en paralelo con una reducción de la evasión fiscal, mejora de la eficiencia en el gasto, incluido menores subsidios del sector de la electricidad y menores transferencias no focalizadas. Entonces, también habla de la flexibilización de la política monetaria, del dólar, de la política monetaria. Bueno, muy bien. Ese es el tema del día de hoy, claro, el Fondo Monetario. Mira, en general, lo primero que hay que decir es que en los últimos 15 años los informes del FMI dicen más o menos lo mismo. Hay estabilidad macroeconómica, control de la inflación, esta es una economía de baja inflación. Dice que fue manejado bien el tema de la inflación macroeconómicamente. Evidentemente en los comentarios en YouTube me van a acabar, me van a decir, ves, sal tú al supermercado, ¿verdad? Pero esa no es la función del Banco Central. Claro. Una cosa es que los precios estén altos y otra cosa es que los precios estén subiendo. Y ya los precios están subiendo 3, 4% en promedio. ¿No? Okay. Entonces la inflación, bajar la inflación fue bien hecho, la forma en que se hizo. Obviamente eso tuvo un costo, el costo es que crecimos menos. Exacto. El año pasado, pero ya estamos creciendo. El fondo alaba el sistema financiero. Durante las últimas 2 décadas. Correcto, del 2004 para acá, o sea, uno no ve una crisis, un sistema financiero bien supervisado, etcétera. Ahora, lo de la política fiscal, trató de decirlo bonito, pero ya cada vez más difícil decirlo bonito. Ahora, el fondo viene alertando de que se necesita una reforma desde hace tiempo. La razón, yo le he hablado aquí mucho. Los organismos internacionales consideran que un país no debe recaudar tampoco como porcentaje del PIB. Aquí la presión fiscal está entre 14 y 15%, cuando tú sumas todos los ingresos, los tributarios y los no tributarios. ¿Y por qué es poco? Porque la recomendación de los organismos siempre es que un Estado mínimamente debe gastar entre 18 y 20% para poder satisfacer todas las necesidades de la sociedad. El tema es que ya estamos gastando 20 prácticamente. Con la última modificación presupuestaria de este año, el gasto sube a 19.6% del PIB. Pero los ingresos no suben. Han subido, digamos, transitoriamente por los adelantos de impuestos que se han pedido. Entonces el fondo dice, bueno, y fíjate que dice, hay que hacer una reforma ya que aumente las recaudaciones. No es una reforma neutral ni mucho menos, hay que aumentar la recaudación. ¿Por qué? Porque el gasto está más alto y hay un tema de déficit y de deuda. Entonces, claro, lo que el fondo a nivel del público pues no da detalles, dice cosas generales, bajen la evasión, eliminen las exenciones. En general. Lo difícil va a ser, bueno, cuál es la reforma que va a proponer el gobierno. Ahora, espérate, perdón, otra cosa es que el fondo habla de la ley de responsabilidad que ha sido aprobada recientemente, no sé si en las 2 cámaras, pero por lo menos en una. El tema es que la ley de responsabilidad fiscal que envió el gobierno solo es compatible si aumentan los ingresos. Esa fue la parte que nos mandó el gobierno. O sea, si la ley de responsabilidad fiscal se empieza a aplicar hoy, la única forma es que el gasto público se desplome. Entonces, lo que está implícito en la ley de responsabilidad fiscal es que para que se cumpla y sea sostenible, es que la presión fiscal debe aumentar a 17 o 18% del PIB. Eso no está escrito, pero esa es la interpretación correcta de esa ley que está en el Congreso. Entonces, lo que hay que ver en los próximos meses es qué es lo que va a mandar el gobierno y cómo va a aumentar los ingresos en la magnitud que se necesita para poder cumplir la ley que está siendo aprobada ahora de responsabilidad fiscal. Magín, tú dices en tu último artículo que los impuestos selectivos llegan al límite y forzarlo más hacia arriba perfilaría un atropellamiento fiscal y no una reforma integral. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Atropellamiento fiscal? Bueno, lo que pasa es,
este es el país de América Latina que más recauda de los impuestos selectivos, el doble de América Latina. ¿Por qué? Porque los selectivos son lo de la... Los selectivos, ¿cuáles son? Los combustibles, de los impuestos que más recauda, alcoholes, cigarrillos, esos son los principales selectivos. Las telecomunicaciones, claro. Está altísimo. Sí. Entonces, ya las tasas de esos impuestos son altísimas. ¿Cómo tú le vas a sacar más recaudación a eso? En el 2012 se intentó con los alcoholes y fue un desastre. O sea, nosotros estamos recaudando en alcoholes menos que hace 12 años. De hecho, la recaudación en el 2023 de alcoholes fue la menor en los últimos 20 años. En combustible, a pesar de que el consumo está aumentando, las recaudaciones están cayendo como porcentaje del PIB en el 2023. Las telecomunicaciones se está recaudando la mitad de lo que se recaudaba hace 10 años con el mismo impuesto. Entonces, ¿qué impuesto selectivo tú vas a subir? Yo creo que es un argumento malo del gobierno que está diciendo, como la reforma es integral, hay que subirlo todo. No, hay impuestos que realmente ya no aguantan y eso no lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía, que es un tolete de economista y que está viendo lo que está pasando. O sea, no hay mucho margen en los impuestos selectivos. Entonces, si la reforma realmente es integral, debería ocuparse de los pilares del sistema tributario, que son el impuesto sobre la renta y el ITEVI. Como no queremos... O sea, aumentar eso sí. Bueno, aumentar la recaudación a través de eso, mejorando el diseño de esos impuestos. Ahora, Eury me mira con una cara de... No, porque tú estás diciendo que suban el ITEVI y que suban el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el tema? O sea, no hay forma fácil de resolver esto. Tenemos 30 años con déficit, la deuda está en 60% del PIB, se necesitan más recaudaciones, el gasto no va a bajar. Esto no tiene una solución fácil. O sea, va a ser una vacuna dolorosa. Ahora el gobierno tiene que salir, tiene que explicar, tiene que hablar de manera realista porque tiene un tema de narrativa. El gasto hemos ahorrado mucho, pero el gasto es más alto. No, di las cosas como son. El gasto probablemente va a aumentar más. Eso es lo que quiere el gobierno. Ahora, alguien va a tener que salir a explicar esto, porque la medicina que hay que aplicar va a doler. O sea, no hay... Magín, has dicho que no hay espacio para un pacto fiscal como se necesita, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque eso implicaría mucho tiempo y el gobierno necesita dinero prácticamente ya, lo has dicho otra vez. Entonces, ¿qué pasa, Magín? A mí yo decía, creo que antes de ayer me ha preocupado que veo que el presidente sacó de su vocabulario la palabra reforma fiscal, ahora dice reforma tributaria y reducción del gasto público. Eso no es lo mismo. Se ha dicho que se va a someter primero la reforma constitucional ahora el 16 de agosto. Eso va a llevar la discusión por lo menos hasta final del mes de septiembre o principio de octubre. Y después la ley lo que establece que hay que venir con el proyecto de presupuesto de ley de gasto público. Claro. Yo pensando, ¿tú crees que pueda venir un paquetazo ahí incluido y se acabe la discusión en la ley de presupuesto? Sí, es muy probable. Porque yo creo que yo percibo. La ley de presupuesto hay que someterla el 1 de octubre. Exacto. Y ahí están las proyecciones del año que viene. Entonces el gobierno va a querer en su proyección incorporar la reforma. Obviamente podría no hacerlo y lo que va a tener que hacer es un adendum, como hizo en el 2023 a finales con lo de Aerodón, que ya sabía que venía, no lo puso en el presupuesto original, pero en diciembre mandó un adendum aumentando el presupuesto de este año en $800 millones. Yo dije que no había posibilidad de pacto fiscal porque uno piensa en un pacto, sentarse, los distintos sectores, escuchar posiciones, eso toma un par de años y no hay tiempo para eso. Y el gobierno no lo convocó en estos 4 años. Entonces, otra cosa es que la gente entiende que reforma integral, que implica gasto, implica reducción del gasto. Y bueno, yo he dicho aquí que el gasto no va a bajar, puede mejorar la calidad, el gobierno va a decir que va a mejorar, pero el presidente ha sido muy claro en decir que aquí se necesita más gasto. Y como yo dije, el gasto ya casi está en 20% del PIB, entonces el presidente está pensando en un estado de 21, 22% del PIB. O sea, mejora en la calidad del gasto no va a implicar reducción, que es lo que mucha gente espera. O sea, la solución aquí va a ser aumentar ingresos. Y eso, como he dicho, fácil no va a ser. ¿Cuáles exenciones?
Bueno, hay que esperar que el gobierno diga. Yo te puedo decir cuáles exenciones hay ahora. Y eso está fácil. Lo que está exento de ITEVI, que es candidato para poner ITEVI, es la factura eléctrica. Y las medicinas. La factura de agua, los medicamentos, la canasta básica. Eso es lo que está exento. Bueno, algunos elementos de la canasta básica. Tenemos también exento, que está grabado en la mayoría de los países, la educación privada. Está grabada con... Entonces, hay que las universidades agravar. Por ejemplo, un 18... Los colegios privados. Un 18 a la universidad también, además de ir al colegio privado. Bueno, yo me voy a... No me dejan... Van a matar a Magín en las redes. Claro. No, tú tienes que ayudarme porque yo he dicho lo que está exento. Pero tú eres partidario de que a eso se le pongan... Espérate. Ahora que no he terminado, ¿qué más está exento? Vamos a ver. La salud privada está exenta, la clínica, eso. Pero van a incluir los médicos que paguen impuestos, ¿verdad? No, los médicos lo están presionando para que paguen. Más fue uno de los que ellos deben pagar también. Yo estoy de acuerdo. Dijimos todos. Sí. Claro, entonces eso es lo que está exento en ITEVI y yo... ¿Qué tal el partidario que se pongan ahí? Yo lo conozco muy bien porque desde el año 2008... ¿Quién que te atiende? ¿Por quién te atiende? Desde el año 2008 se publican las exenciones en el presupuesto. Y se estima un monto, digamos, entre comillas, que se deja de recaudar, entonces está publicada. Entonces, la mayor parte de las exenciones son en el ITEVI, que son esas que yo te mencioné. Esa es la mitad de las exenciones. Lo otro son las leyes de incentivo al turismo, a la zona fronteriza, a la zona franca, la ley de cine, energía renovable. La ley de cine. Pero tú no eres partidario de que... solamente el turismo. ¿Cuánto se ahorraría el gobierno? O sea, ¿cuánto recibiría si la ley de cine la modifican o la... No, la ley de cine no la vamos a... No, pero una pregunta, bueno, Henry, como te dije, el ministerio... Insignificante en función de lo que aporta. El Ministerio de Hacienda publica el informe de gasto tributario, donde hace una estimación ley por ley. Hablando de memoria, la ley ¿cuánto de se cine, deja de recaudar? No, es poco. Debe ser menos de 2.000 millones de pesos. Esa es como la estimación. Menos de 2.000. Donde tú puedes... Por ahí. O sea, eso no vale la pena. Le deja 6.000 millones de beneficios. Bueno, estoy hablando de memoria, pero el monto grande de exenciones está en ITEVI. Es ITEVI. ¿Tú quieres que suban el ITEVI a cuánto? No, el ITEVI no aguanta más tasa. Entonces, ¿no? ¿qué tú plantearías? El ITEVI golpea la base. Ampliar la base. El ITEVI golpea a los más pobres. Lo que pasa es que el ITEVI golpea a los más pobres. Espérate, un expuesto de impuesto interno, porque tú fuiste director de impuestos internos. ¿Qué tú le recomendarías al Él era de lo gobierno que le ahora? quitaba el sueño a uno cada mes. Mira, lo que ¿Qué tú le pasa recomendarías? es que En una época, y ahora amigos de nosotros toditos, pero no la verdad. Mira, lo que pasa es que el honor de decir qué impuestos vamos a poner, yo creo que debemos dárselo al gobierno. Al gobierno, ok. Claro, hay que ver. No, ellos saben lo que... Mira, es importante, antes de que tú digas, el tema es que el gobierno tiene que cambiar su narrativa. En oposición tuvo una buena narrativa que la gente compró y la gente está esperando esa narrativa en materia de impuestos. ¿Cuál era la narrativa? Te voy a quitar los anticipos, te voy a quitar las retenciones, vamos a bajar las tasas. Mejorar el gasto. Todos, exacto. Calidad. Entonces, que hagan eso. Ahora hay que salir a explicar que hay que hacer todo lo contrario. Entonces alguien tiene que salir a explicar eso, no me toca a mí. Yo imagino, eso es verdad, no le toca tampoco esa sugerencia. Por ejemplo, ¿dónde puede colocar a Pedro Silverio? Ese es mi amigo. Ese es mi hermano, Pedro Silverio. Pedro Silverio no duerme esperando el Banco Central. Claro, y lamentablemente... Y el hombre como Yo creo que debería ser en el Banco con el Banco Central pasaba lo mismo. Es éxito del Banco Central. Mire cómo Balaguer. Con el Banco Central pasaba lo mismo que con el doctor Balaguer en el Partido Reformista. Igual que el ministro de Hacienda quiere coger para el Banco Mientras el Central. doctor respire, que nadie aspire. Ahora es, mientras Valdés respire, que nadie aspire al Banco Central. Saldrá el saco de don Valdés de ahí. Cuidado. Ahora que Valdés lo ha hecho bien. Eso Ahora ha hecho muy bien. Pero Pedro fue mucho tiempo mano derecha del sistema. Julio, déjame si Eury me dejara hablar. Por eso ya no lo es. Claro que Pedro, mira, lo importante es... Puede ser ministro de Medio Ambiente, pero Silverio. Pero Julio. ¿Cómo así, man? No. Pero se va a poner viejo esperando el Banco Central. Se va a poner. Además va a sustituir a otro economista. Sustituiría a otro economista ahí en el banco. Hay una discusión muy relevante, y lo voy a mencionar ya que mencionan al banco. En Estados Unidos, que uno nunca pensó que le iba a ver. ¿Qué pasó? Han salido
por ejemplo, hubo una carta reciente de 16 premios Nobel de Economía. Habló, los economistas de la Universidad de Harvard hablaron, Larry Summers, que para mí es uno de los mejores macroeconomistas, porque fue ministro de Hacienda, o sea, no es un teórico. Bernanke ha hablado, Jason Furman. Estaba Stiglitz ahí también, ese grupo. Stiglitz fue el que, de los promotores de esa carta, porque uno de los temas en que los economistas, estoy hablando de los líderes de la profesión, le tienen, digamos, miedo a Trump, es que Trump ha hablado mucho de quitarle la independencia a la Reserva Federal. O sea, al Banco Central de Estados Unidos. Él no quiere, obviamente, con Trump la cosa es... ¿Estilo Milei? No, porque Milei no está hablando de quitarle la independencia, sino de quitarle. Es que no exista. Entonces, eso tiene muy preocupado a los economistas norteamericanos, y yo creo que el gran avance de aquí es que el Banco Central ha sido independiente en los últimos años. Obviamente esa independencia se asocia al nombre de Héctor Valdés. Pero las experiencias aquí, cuando entran los partidos políticos a querer rifarse los puestos del Banco Central, ha sido muy mala, y ha sido muy mala en todos los países. ¿Qué significa esta medida del presidente Milei de sacar la reserva de oro del Banco Central? No he visto esa medida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Solamente puede haber inflaciones de la magnitud en que hay en Argentina si el Banco Central está financiando al gobierno. Entonces Milei dice, si no tenemos Banco Central, no podemos financiar al gobierno. Hay países que no tienen Banco Central. Panamá, El Salvador, Ecuador. Entonces la Panamá está dolarizado, los tres dolarizados. Ellos tienen el Balboa como un sentimiento. No, pero son los tres dolarizados. Tú tienes que usar otra moneda. Ahora, lo que hay que ver... Pero Estados Unidos sí tiene Banco Central. No, claro. Claro. Ese es el Banco Central de ellos. Tú tienes que ver cómo va a ser el paso de eliminar el Banco Central. Por ejemplo, en Ecuador lo llevó una hiperinflación. Ya no podían tener moneda porque nadie la quería. La crisis llevó. En El Salvador fue un proceso organizado. La clase política dijo, vamos a eliminar el Banco Central para que no haya tentación de utilizar el Banco Central para fines políticos. Y hicieron una transición. Entonces, ahora, para tú hacer eso es un proceso que toma tiempo. Además, Argentina tiene que acumular la cantidad suficiente de dólares para poder cambiar su moneda. O sea, eso no va a ser un proceso de un día para otro. Una pregunta, Magín. ¿Cuál es en este momento la reserva por excelencia de los bancos centrales del mundo? Si es en oro o en dólares. El dólar. ¿Es en dólares? El dólar. Claro. El dólar. Sí, porque... A pesar de eso fue una transición. En un momento las monedas estaban fijadas respecto al oro. Eso es lo que se llamaba el patrón oro. Ahora, la cantidad de dinero en el mundo dependía de si se encontraban en minas de oro o no. Entonces, cuando se encontraban nuevas, había inflación. Después se fijó respecto al dólar. Y eso, digamos que ha funcionado. Se dejaron flotar las monedas a partir del año 71. Creo que fue. Y bueno, ya las principales monedas tienen, se fijan respecto al dólar como referencia. Ahora hay otros grandes bloques, está el euro, hay países que fijan respecto al euro, más que fijar como una referencia. Yo creo que el esquema cambiario que tenemos nosotros ha funcionado. El Fondo Monetario, de hecho, no está necesariamente de acuerdo, quiere que sea más flexible, pero yo creo que esta economía todavía no está preparada para un tipo de cambio flexible como en Chile o como Colombia, que la moneda de un mes a otro a veces varía 15%, 20%, y funciona, porque hay mercados financieros más desarrollados. Yo creo que por ahora el esquema que tenemos funciona bastante bien. Bueno, pues muchas gracias, Magín. Muchas gracias. Cambio y fuera.